con Beijing. Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hola, buenas. Patria. Mentira, volvimos otra vez. Teníamos tiempo sin volver porque estábamos ocupados haciendo cosas. Yo estaba aquí esperando, no sé. ¿Sabe por qué no hemos vuelto? Estamos esperando a ver si los gringos hacían algo, pero no está pasando. Entonces, teníamos temor de editar algo y que se nos fuera de las manos, pero nada. Volvimos otra vez. Me imagino que van a haber 80,000 modelos más de inteligencia artificial, cada día uno nuevo. Sigo enamorado de Cloud Code, sigo enamorado de Codex. Estoy probando Kiro. Quise probar Kilo, pero me toca meterle plata. Se han hecho cositas. Está bien, está bien. Nada, yo sigo. Por ahí lanzó una vaina hoy y dijo Copilot. La gente en el Universe del October de GitHub. Lanzó una cosita por ahí de gente bien interesante. Creo que tú puedes construir tus propios agentes y creo que puedes ponerle distintos modelos. Como ellos trabajan multimodelos, entonces puedes poner tareas con múltiples modelos. Es decir, haz esta tarea con GPT, haz estas tareas con X. No, vendría a ser como tener una persona de la UCB, otra persona del SENA y otro de esa, ¿cómo que se llama? La UNEFA. Cada tarea uno tiene uno. Excelente, me gusta. Bueno, lancémonos el prompt de introducción para comenzar con esto. Let's fucking do this. Aquí tenemos a Ronald Mendel, ingeniero en computación y director técnico con más de una década liderando proyectos digitales de alto impacto en Moz, colaborando con marcas globales e impulsando la innovación en experiencias web interactivas. Es reconocido por el trabajo en creatividad tecnológica y mentorías en equipos internacionales. Nos acompaña de Buenos Aires para hablar de liderazgo técnico, innovación y el futuro del desarrollo frontend. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues aquí vamos. Mira, justo el futuro del desarrollo frontend, cuando todo el mundo dice, no, es que ahora todo va a ser por chat, por texto y por voz. Pero eso es mentira. Sino que nos quieren hacer creer que se va a acabar el front. Pero no creo. Polémico. Si no lo ha logrado la IA todavía. Pero no creo. Siempre van a haber interfaces que toca hacer. O sea, y probablemente no sean web. Hay otro montón de interfaces que toca seguir haciendo. Sistemas que son más complejos. Imagínese manejar una central nuclear con ChatGPT. Apaga el reactor y ChatGPT, ¿qué? Que le dé más volumen. O sea, no entonces, no creo que se vaya a acabar. Pero bueno. No le escucho bien, como si... Sí, o sea, ¿qué? No entendí. Que apague el reactor. No funciona. Pero bueno, para empezar esto, ¿cuál fue el momento en el que, o proyecto, en el que le hizo decir, esto es lo mío? Yo me acuerdo que a mí me pasó, creo que fue con un PowerPoint que tenía un botón y borraba cosas. Y yo dije, me encanta la programación, o sea, ese va a ser mi trabajo, pero ¿cuál fue el suyo? El mío, depende. Yo creo que tuve dos momentos de mi vida, el de programar y el de web, que fue después, ya entendiendo un poco qué era programación. Yo creo que programar, no sé, yo siento que yo elegí estudiar ingeniería en computación y todo sin saber nada. Tenía, no sé, 15 años, tomé esa decisión, no sabía nada. Entonces como que entendí lo que era programar ya estando en la universidad, ya ese segundo, tercer semestre, ahí fue donde entendí. Y creo que era más... ¿En qué me metí? ¿Cómo? ¿En qué me metí después ya? Claro.
la gente cree, o sea, ya después de que uno tipo se desarrolla en la carrera, dicen, qué bien elegiste, qué bien la pensaste cuando... Y mentira, o sea, fue mucha suerte. Pero a mí me gustaban mucho los videojuegos de deportes, de cosas, y jugaba con mi hermano. Y en esa época, por ahí los videojuegos no tenían como mucho las estadísticas, ¿viste? O sea, por ejemplo, si jugabas un FIFA en esa época, no era como ves las estadísticas que tienes hoy acceso en la televisión y todo, sino que era muy básico. Y ahí era como que empecé a tener ideas de que como que, esto que estoy viendo en la universidad lo podría aplicar como para hacer, ¿viste? Llevar acá una base de datos de quién hizo más goles, y como que eso me generó un interés que, les soy sincero, no fue que terminé haciendo algo. No les voy a traer una historia y armé un sistema y cero, pero como que ahí entendí como a conectarlo con cosas de la vida cotidiana que te interesaban y que nadie había hecho. Y web, por ahí fue diferente, ya fue, no sé, al final, terminando la universidad o mi primer trabajo, que trabajé con software y me aburría mucho, o sea, de verdad, era como que estaba toda la parte de la lógica y demás, pero, o sea, cuando empecé a ver gente que estaba haciendo cosas en web, que mezclaba cosas visuales, cosas capaz sociales, o sea, en esa época, yo no sé qué tan viejo voy a sonar, pero en la época que empecé a trabajar con esto, estaba MySpace, todo esto, y es como que había algo ahí, había una energía de que había algo cool, y la gente estaba como que invirtiendo más tiempo online y como que volcando su vida. Entonces ahí fue como que tuve un interés más hacia web y dejé atrás todo lo que había hecho de lo que era software, sistemas como tal. Y en esa época era mal visto, porque, o sea, como que si tú programabas y decías cosas con sistemas, era como que este tipo es un programador, sabe todo. Y web era copié, pegué, corrió, anda y nadie le importa qué hay detrás. Y era un poco mal visto, pero bueno, para mí fue un riesgo irme por lo que me gustaba y siento que ahí también tuve suerte en elegir algo que tuvo bastante futuro. No, y en ese tiempo no había, no había framework como hay ahorita. Antes era puro En ese HTML, tiempo CSS y JavaScript. No había nada. no No, era como HTML purito. ¿El CSS existía como tal? Yo creo que no. Sí, 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 sí existía. existía, pero las tendencias eran más de desarrollar todo en tablas, ¿viste? O sea, como que el CSS, Exacto, era como tablas, no era... Sí, sí. o sea, Voy a muy centrar poco. esto, ponga la tabla transparente y haga 3 cuadros. Sí, era como que ya creo que a nivel estándares existía, pero no estaba adoptado, porque, o sea, en esa época no es como ahora que salió algo y ya la semana todo el mundo lo probó, compartió, hicieron un tutorial, un reviews. Ya lo En esa odian. época tardaba años en la adopción masiva y entonces, o sea, cuando salieron cosas de CSS3, por ejemplo, tardó años en que la gente de verdad lo implementara. O sea, era un mundo muy diferente. Es que Eso era era como que cuando fue va a hace 1000 cambiar años. el mundo, cuando salió lo de que era la web 3, la web semántica. Y yo, wow. Ah, Sí. Bueno, Ronald, pasemos a algo. O sea, sabemos, muchos de los que te conocemos desde la universidad, sabemos que tienes una mezcla particular entre lo técnico y lo creativo. De hecho, ahí tienes la guitarra que muestra que fuiste músico, pero ¿qué te combinó a juntar esas dos áreas y cómo te moldeó en tu forma de trabajar hoy? sí, yo creo que como que al principio no sabía que se podían combinar esas cosas. O sea, yo de niño, cuando estaba en el colegio, tipo dibujaba, o sea, como que toda esa parte creativa no sabía. Y por otro lado, tenía una, llamémosla, facilidad para números, matemáticas, todo esto que me llevó a ir por esta carrera. En la adolescencia fue la música, o sea, ahí como aprendí a tocar instrumentos y demás, o sea, como que siempre eso me mantuve. Tú me conociste en la universidad, o sea, yo en la universidad mi atención era 90% en música y 10% en ir a clase y mantenerme ahí. Pero no sabía que se podía combinar, o sea, yo lo veía como que, bueno, esto es lo personal, lo que me gusta hacer, lo que me motiva a hacer es más artístico y esto va a ser mi carrera, mi trabajo y así me voy a ganar la vida con esto más técnico. Y bueno, en algún punto fue que como que descubrí que se estaba combinando. O sea, yo tenía amigos que se habían ido por otro lado totalmente opuesto, que era
el diseño gráfico, motion graphics, estaban en esa onda. Y yo iba por un lado de la programación y en algún momento todo eso empezó como a unirse sin darte cuenta. Bueno, yo nunca fui programador de Flash, pero hubo un boom fuerte en la época de Flash que se empezaron a hacer cosas increíbles en la web y cosas dinámicas con ActionScript. Y bueno, después ahí cuando empecé a ver lo que estaba haciendo gente, a mí me pasaba mucho que cuando empecé a trabajar con web era lo que me pedían mis clientes. Y era, bueno, necesito esto, que muestres esta información. Era todo muy básico. Y cuando empecé a ver lo que hacía gente en agencias que ganaban premios, que innovaban. Yo me acuerdo un sitio de Nike que Parallax, que tipo ibas scrolleando y te iba enmascarando la zapatilla. O sea, ahí es donde yo dije, bueno, o sea, ya esto no es la mente de un programador haciendo algo, ya esto es un conjunto de personas creativas, técnicas y de diferentes disciplinas que están trabajando en conjunto para hacer algo que nunca se ha hecho y ahí fue donde como que vi que me iba a servir ese lado creativo a pesar de que elegí una carrera netamente técnica, científica, digamos, en algún momento y ahí fue como que yo creo que eso fue un momento vital para mí de decir, elegí bien. O sea, no nada más elegí bien porque a mí todo el mundo decía tipo, no, ingeniero, computación, eso es el futuro, vas a tener trabajo, vas a ganar bien. O sea, como que chequear esas cosas básicas de una carrera, pero cuando lo pude combinar con lo visual y con lo que me llamaba la atención, ahí dije, ok, voy a hacer algo que capaz me va a dar gusto quedarme hasta tarde haciendo algo, porque como que toco un poco los intereses personales que tengo más allá de la carrera. Así que sí, cuando descubrí que se podían combinar las dos cosas, ahí para mí ahí fue donde esto fue todo. Yo creo que Flash sí le dio un empuje gigante a... Bueno, Flash, creo que Apple, cuando mató Flash fue que le dio el empuje a la web, porque es como, Exacto. se van a tener que reinventar porque no todo puede estar ahí metido. Eso me pareció interesante. No, y en mucha época tuvo demasiado de moda y todos los sitios web eran Parallax. Todo el mundo quería hacer Parallax. Sí. Pero se veían... Es que al principio querían migrar el mismo Flash, llevarlo a... Claro. Sí. Al sitio. Tema es que por Flash, eso también fue el boom de jQuery. Que pensaban con todos esos componentes. El tema es que Flash, creo que la diferencia era que había gente que venía de otra industria. Eran más creativos. De la animación. Claro, y la gente que venía de programación era programador duro, ¿viste? O sea, otro tipo de... Y ahí fue donde se empezaron a crear perfiles que en esa época eran híbridos, que hoy es el perfil normal. O sea, hoy es la base de una persona que programa, tiene que tener cierta teoría de los colores, de cómo funciona una UI, cómo es un flujo de UX. Eso no existía, o sea, era como que no, ¿para qué? Alguien diseñaba, alguien, claro, muy backend la manera de pensar y bueno, y los sitios incluso se rendeaban todos del lado de PHP, o sea, es como que estaba todo muy de ese lado. Y Flash lo que hizo fue, como tú dices, cuando murió, ahí como que se crearon unos perfiles nuevos que son los perfiles, o sea, que hoy, 10, 15 años después, creo que es el mismo perfil, pero bueno, obviamente con nuevas herramientas. Pero ese perfil nació ahí, yo creo, gracias a todo lo que empujaron, en poco tiempo empujaron la vara con Flash. Sí, en ese momento me imagino que era la gente con las ofertas de trabajo. ¿Qué tal esta gente? Quieren que yo sepa de esas dos cosas, o sea, explotadores y negreros. Eran dos mundos. Exacto, sí, porque era creativo, era muy creativo. Esa parte era como... Que de hecho la gente de Flash quería hacer como una película ahí montada dentro del Flash. Claro, era play y yo secuestro toda la experiencia. O sea, bueno, cuando empezaron a hacer algo más dinámico y programar en ActionScript no era tan fácil, o sea, ahí fue que donde se empezó a complejizar, pero para bien. Pero yo creo que antes no existía eso, o sea, antes el que era creativo no estudiaba programación o ingeniería o lo que sea. No había razón. Pero ahora sí, y yo creo que eso fue como un punto importante en la industria.
Ahí dentro de Monks, que pasó de desarrollador frontend hasta director técnico, que hace rato yo estaba diciendo, parece como de fútbol, pero sí existen directores técnicos. ¿Cómo fue ese camino de crecimiento, aprendizaje? Que creo que eso le deja a uno bastante aprendizaje para posiciones cada vez más altas. Sí, creo que hay dos, igual, todo lo estoy dividiendo en dos partes. Una, o sea, yo entré a Monks hace 10 años. Yo venía de ser frontend, pero como que, viste, como que al nivel que te exigen tus clientes y a veces más como negocio tú implementabas. Y entré a una empresa donde tipo, ganaban premios. Y era la exigencia, ganar premios, competir, ganar más que Unit 9 o que BeReal o que las empresas, tipo, las número 1, 2, 3 estaban peleándose todo el tiempo. Yo tengo un amigo que trabajó ahí y yo sí veía que siempre ganaban premios. No, O sea, todo era un premio. Siempre, Yo, siempre. ¿qué es esto? Y yo trabajé en una agencia previo a Monks que ganó un par de premios y ganamos y tuvimos, o sea, costaba muchísimo, costaba tener un cliente que te diera el proyecto que, con los assets, con la campaña, con todo lo que el potencial para ganar un premio y después tienes que tener la ejecución para estar al nivel e incluso postularte, porque postularse para ganar un premio, para que tenga una idea, cuesta fácilmente, no sé, voy a decir un número, pero más o menos $100. Postularse en Awards, postularse en FWA. O sea, para postularte tienes que tener una confianza de que no vas a perder $100. Sí, claro. Y vas a perder. Y, o sea, yo me acuerdo que era todo un acontecimiento tener un proyecto para postular a premio. Y cuando entré a esta empresa era algo que todas las semanas había algo nuevo que hacía en alguna oficina. Entonces el primer desafío que tuve fue sentirme y también trabajar y lograrlo al nivel del lugar en donde estaba. Creo que uno de mis jefes con el que estuvimos en la transición hacia esa empresa, viste, acá en Argentina todas las analogías son de fútbol y todo el mundo las entiende, está buenísimo. Él me decía, era como que es como que ahora vas al Barcelona y ahí te va a pasar la pelota a Messi. En ese momento Messi jugaba en el Barcelona. Y bueno, y si Messi te pasa la pelota, tú tienes que hacerte los goles, o sea, tienes que estar al nivel. Y fue muy buena analogía porque era eso, o sea, era estar a la altura y fue un primer año de convertirme en suficientemente buen desarrollador para estar acá. Eso como desarrollador era la base. Y ya después pasar a roles de liderazgo es otro desafío que capaz no tiene nada que ver con el nivel técnico, pero bueno, había que tener una base técnica bastante sólida solo para estar ahí. Y en esos otros, digamos, conocimientos que uno tiene que tener, ahí me sirvió mucho, que yo estuve muchos años trabajando como freelancer, que tenía mi propia práctica, porque es el entendimiento un poco del negocio, es entender que, o sea, yo... algo polémico porque soy programador, pero el programador uno es conocido como que alguien que cree, viste, como a veces la gente dice, bueno, los médicos, bueno, yo vine a salvar vidas. El programador a veces cree que va a escribir un código que la gente va a admirar y van a imprimirlo en un museo y van a mirar qué código tan hermoso. La realidad es que él se programa para un objetivo que lo más seguro es que tenga un negocio detrás. Alguien va a generar dinero, alguien va a crear una nueva manera de comercializar un producto o de una herramienta que va a monetizar, o sea, y la programación es simplemente como que con lo que se construye eso. Entonces, a veces no tener el entendimiento de negocio y estar muy metido en su momento en foros, pero bueno, hoy te puedes sumergir en todo el mundo de programación, desde las redes sociales hasta todo lo que uno consume, artículos, blogs y demás, que crees que todo el éxito está en escribir el mejor código posible. Y cuando eso es te mentira. desconectas del negocio... Eso para mí es de gente loca, porque si no, es que toca el mejor código, sí, ¿y cuándo vamos a facturar? Exacto. Entonces a mí Sí. me sirvió mucho eso, porque claro, yo como freelancer trabajé y yo tenía que ir a convencer al cliente que necesitaba, decirle, bueno, invierte un poco más en esto porque necesitas, no puedes comprar el hosting más barato, no, o sea, tenía que tener unas conversiones súper difíciles que se iban más allá de lo que es lo técnico,
y entender a veces cómo el cliente iba a volver a ver, a recuperar esa inversión o multiplicarla o ver un beneficio. Entonces, claro, cuando pasé a una empresa tan grande donde era capaz un poco más claro y los clientes manejaban un nivel de educación mucho más alto, o sea, cuando te llega un cliente ya que tiene su departamento de tecnología y te busca como experto para que, no sé, ganes un premio o que des una mano, no tienes que convencer al cliente de lo básico del negocio. Ya es otro nivel más fino y más complejo de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este cliente haga todo con nosotros y no hagan todo internamente? Porque tienen programadores y son muy buenos, pero ¿por qué vuelven a nosotros? Entonces, bueno, ahí tenías que entender como que, bueno, en ese caso yo estuve muchos años en una empresa donde la parte de diseño era una ventaja competitiva increíble y no nada más los que diseñaban, sino los que ejecutábamos y construíamos esos sitios con esos estándares de diseño. Y bueno, viví el caso de tener proyectos de que ingenieros de una empresa como Amazon o como Google o como Meta contrataban a la empresa donde yo estaba porque hacíamos algo especial que le sumaba a su negocio. Y entender eso me ayudó a mí a crecer en la parte de liderazgo, porque era eso, o sea, era como que, bueno, ¿cómo hacemos para que todo el equipo entienda el negocio? Que todo el equipo entienda cómo es el éxito de este proyecto. Al final del día nunca es que alguien se te va a meter a ver un code review y van a ver que si usaste un for each o no. El éxito del proyecto es si llegaste a la fecha que tenías que llegar y el cliente salió a esa fecha contentos y ellos están internamente diciendo esto fue un éxito, menos mal que contratamos a esta gente porque si no, contratábamos el de al lado y no hubiésemos llegado a esta fecha con este producto, esta calidad que tenemos. Entonces cuando tú entiendes eso y tu empresa te busca para que lo transmitas a tus compañeros, a tus pares o a equipos que puedes armar, son skills que no es lo que uno estudia, no es el código que escribe, sino es un poco más de entendimiento del negocio. Y para mí eso ha sido clave en los últimos 10 años, o sea, y sigue siendo clave hasta el día de hoy para seguir adelante. Eso sí es importante porque yo sé que hay gente de la oficina que me está mirando. Esto no estamos diciendo que el código ese asqueroso que están escribiendo lo tienen que seguir escribiendo. Tienen que hacer código bueno también. Porque uno de los entender el negocio, pero la aplicación tiene que funcionar y tiene que cumplir con ciertos estándares. No es que le vamos a dar clic al diseño y tarda 15 minutos en cargar y, no, qué bien, pero salimos a producción. Porque a veces la gente confunde esas dos cosas y es, sí, no tenemos que hacer el mejor código porque el negocio es importante, pero cuando salgamos no se puede caer lo que estamos haciendo. Creo que el código es la base y de ahí hay que ir más allá de eso. O sea, no te puedes conformar con decir, hice todo perfecto y sí, no llegamos. Lo hiciste todo, pero un día tarde. Y ese día, esas 24 horas, generaron pérdidas. O sea, el cliente tenía una campaña millonaria para que saliera hoy y tipo, no salió el miércoles, salió el jueves. Esa diferencia es importante. Entonces ahí el desarrollador tiene que entender que es importante para el cliente, que es importante para él. Muchas veces yo viví eso también de que, ok, para hoy salimos con esto y mañana viene un refactor muy importante donde vamos a dejar todo, que no me dé vergüenza que lo vea otra persona. Muchas veces uno entregaba el código al cliente y le decía, bueno, después ustedes lo mantienen y te da vergüenza que... Pero claro, tuviste que copy-pastear algo y dice, tengo esto acá duplicado, qué feo. Bueno, ese que feo, a veces uno dice, bueno, dame chance, dame un día, dame una semana, lo que necesite para meterme y llevarlo a otro nivel, pero ya está todo live, está funcionando, la gente está ingresando y después uno le dedica ese aftercare de que sea un código que uno esté orgulloso. Yo creo que nunca termina 100% orgulloso, pero un 99% estamos más que bien. No, y si de hecho tú miras un código de un año atrás y ya sabes que es una basura. Yo creo que hasta Linux, y en cualquier el código de él y se me molesta con él. Entonces, y diste muchos puntos claves porque hablaste del tema de negocio, de que el programador tiene que entender el negocio, de que el programador tiene que enfocarse mucho en lo que es el tema del producto y no solamente del proyecto. Muchos programadores se centran en la solución y no miran más allá de eso. O sea, ni siquiera se centran
en el producto, sino en tener una solución para el problema sin saber cómo lo vamos a resolver. Pasa mucho. Pero fíjate, y hablaste también de temas de retos, pero ¿cuál crees tú que en todos los que han sido estos proyectos exigentes ha sido ese reto, así técnico o humano también puede ser, que enfrentaste dirigiendo estos proyectos de alto perfil? Mira, ¿Te recuerdas alguno? sí, o sea, creo Bueno, que te puedo recuerdo, mencionar también. recuerdo una fórmula que aplica prácticamente a todos los proyectos donde fue difícil. Creo que la palabra común es tiempo. O sea, yo tuve la suerte, pero también, o sea, el desafío de pertenecer a equipos como desarrollador, como líder técnico, dentro de diferentes roles, pero siempre era el factor común el tiempo, que era, yo llegué a estar en equipos en donde llegaba un cliente con una fecha muy ambiciosa y un nivel de calidad, tanto el del cliente como el interno. A veces al cliente no le importaba tanto cierta calidad de lo que sea, o el código o del diseño, pero ya el equipo, ya la reputación del equipo y de la empresa para la que trabajas, tienes tus propios estándares mínimos de calidad. Y cuando te dan tiempos que no tienen sentido, que dicen, no, esto nos lleva 3 meses, y dicen, bueno, lo necesitamos en un mes. O sea, no es en 2 meses y medio, en un mes o en uno. Eh, o sea, yo estuve en una empresa donde parte del éxito y del crecimiento y que tuvo la empresa fue por afrontarse y tomar esos desafíos. Y esos desafíos se transmiten, o sea, los toma la empresa desde el liderazgo, pero se transmite ese desafío hasta el desarrollador, que es, mira, tenemos un mes para hacer esto y a cualquier mortal en el mundo dice que lo necesita 2 meses, pero nosotros ya nos comprometimos a hacerlo en un mes. Y es muy loco porque al principio tú dices, bueno, esto no tiene sentido, ¿quién tomó esta decisión? Y al final se lograba. Costaba y nos sorprendimos muchas veces de todo lo que veíamos imposible, era posible. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Como te digo, a veces no da chance de que el código sea algo del que te sientas orgulloso. O lo visual. O a veces el código está bastante bien, pero dices, esto... la típica frase, este sitio web parece un PDF porque no tiene las interacciones, los rollovers, no tiene el parallax, o sea, a veces no hay tiempo para eso, pero yo creo que lo que más complicaba, o sea, como que si a mí me daba un proyecto que a mí me llevaba un mes y yo decía, bueno, esto me va a llevar un mes y hago todo perfecto y me decían, tienes 3 semanas o tienes 2 semanas, eso es el desafío más grande que puedes tener, porque eso te obliga a priorizar, a dejar cosas por fuera, a entender qué le importa al cliente y que no puedes dejar de afuera que le importe. Si estás haciendo un rediseño, no puedes cometer los errores. O sea, a veces el cliente dice, yo tengo este sitio y tú lo ves y está buenísimo y dice, quiero algo nuevo. Entonces sabes que la vara es alta porque lo que tienen funcionando y está en vivo está bueno, la gente le gusta. Tú tienes que hacer algo notablemente mejor y a veces no hay tiempo para eso. Si te doy un ejemplo puntual, real, porque no quiero que suene que estoy hablando todo hipotético. Hace 7 años más o menos nos tocó desarrollar una aplicación de una aerolínea, o sea, una aplicación donde se hace check-in, donde haces upgrade de valija, donde eliges el asiento del vuelo, o sea, transaccional y demás. Y el contrato que tenía la aerolínea era de 1 año con una agencia importante y a mitad de ese año se dieron cuenta que esa agencia no iba a entregarlo en el año. Vamos a suponer que tenía que estar eso en septiembre. Y ellos por ahí en marzo dijeron, esta gente no llega a septiembre. Y bueno, desde la empresa donde yo trabajaba dijeron, yo no solo lo hago en 1 año, sino en los 6 meses que te quedan de tu proyecto, nosotros lo hacemos en 6 meses. Y bueno, además de que hubo un desafío de la cantidad de trabajo, en ese momento era React Native, que era una tecnología que estaba bastante nueva en el mercado, sobre todo a ese nivel o sea, una aplicación tan robusta. Y para mí fue primera experiencia con React Native y muchos de nosotros. Entonces hubo una curva de aprendizaje sobre la tecnología.
Y fue muy loco porque sí, en esos 6 meses, o sea, si esta otra empresa, que era una empresa de renombre, en un año no logró, no iba a lograr, y el cliente pivoteó, se terminó un contrato, fue con nosotros y lo hicimos en 6 meses y tipo sufrimos muchísimo, pero recuerdo el día en el que pasó todas las pruebas, porque eso tenía que pasar pruebas, imagínate, con códigos de PNR, se llama eso, códigos de vuelo, tipo que ingresas como si estás haciendo un check-in real y te da el avión que es, y cuando pasó todo ese nivel de pruebas, que es una auditoría bastante compleja, y nos dijeron, vayan a dormir, vuelvan dentro de 3 días. Vayan a dormir. Y bueno, el desafío más grande es el tiempo, pero se puede. Cuesta mucho, mucho sacrificio. Por ahí después no funciona. Los días siguientes te ponen el problema más sencillo y no lo resuelves porque como que te quemaste. La frase que uno usa es muy real la frase. Tú sientes que se quemó algo ahí. Sí, sí. El tiempo para mí es lo que cambió todo. Del resto, hacer cosas que nunca se habían hecho, hacer algo nuevo, para eso, y cada vez hay más facilidades, pero yo creo que el tiempo sigue siendo algo, o sea, como que si tú logras hacer algo perfecto y te costó mucho, mañana va a venir un cliente y te va a decir como ya lo hiciste, ahora lo quiero, pero en la mitad del tiempo, y eso es lo que yo creo que nos mantiene como que mantiene la presión de hacer las cosas de manera más eficiente, de reutilizar, de que todo lo que hiciste, cómo trasladarlo a un nuevo proyecto y no tener que reinventar la rueda, y que puedas tipo ganar tiempo en la base de un proyecto para que en lo básico no pierdas mucho y te dediques a lo puntual o a lo específico de ese proyecto. El tiempo para mí es no sé si es el enemigo o la motivación que digamos, llevaba a todos los proyectos en los que estuve. No Esa es caí la en cuenta misma en eso. metodología Pero que sí, aplica Erwin. es que ahora hay más, no me Retos. caí en cuenta en eso, pero ahora hay más facilidades, pero siempre hay menos tiempo. O sea, es como, sí, ahora como lo puedo hacer con ChatGPT, entonces háganlo en 5 horas y uno, momento. Entonces, creo que el tiempo siempre va a ser el factor de dificultad. Sí, sí. Porque retos técnicos, o sea, que no vamos a construir un cohete. Es como el récord mundial de, no sé, de todo lo que son deportes olímpicos, que viste que cada 4 años rompen o sea, lo que hace 20 años era un récord mundial, hoy ya lo hacen mucho más rápido. Es un poco así, o sea, como que todo lo que ya se hizo siempre se va a apuntar o se va a intentar hacer más rápido y con menos recursos también. Sí, creo que sí. Bien, ahora voy a tener en cuenta eso. Hablando de menos recursos. Sí, o sea. Amazon echó ya 30,000. 30,000. Bueno, y esperan que son yo solo llevo 600,000 en no sé. Bueno, nada. Creo que hay uno de los temas complejos, súper complejos, me parece a mí, es el liderazgo en equipos distribuidos o híbridos o cuando son remotos. O sea, no es tan fácil como en la oficina que usted con su luz los puede iluminar a todos, ya remotos o híbridos ya es un poquito más complejo. ¿Cómo aborda ese tema de cuando tiene esos retos de gente híbrida, distribuida o cosas así? Creo que ese es un problema que obviamente todavía no se ha encontrado una solución, pero y creo que no se ha encontrado una solución porque no va a volver a ser el mundo como lo era antes del 2020. Entonces ya creo que ya para un equipo híbrido es lo normal. Yo tuve bastantes de ese tipo de desafíos, o sea, a veces era colaboración con equipos en diferentes zonas o en diferentes lugares, no era tanto el problema, pero sí a veces liderar. O sea, cuando cada equipo tiene su liderazgo regional y tienes que colaborar es una cosa. Cuando tú tienes personas distribuidas que son parte de tu equipo y sobre todo eso híbrido. O sea, yo llegué a trabajar con equipos que nos reuníamos en una oficina una vez a la semana o 2 veces o lo que sea, y se tenían ciertas conversaciones en donde estábamos ahí físicamente y hablábamos y compartíamos, le mirabas, la típica, el mejor ejemplo que siempre usaba era, le miras el monitor a la otra persona y en base a esa mirada que le das, le vas a hacer preguntas o le vas a felicitar por lo que está haciendo o le vas a corregir o sea, lo que sea, pero genera una conversación espontánea ver un monitor de una persona y bueno, estar remoto
no existe eso. Y cuando el equipo es híbrido es más complicado todavía porque hay personas que se benefician de esas conversaciones y hay personas que quedan por fuera. O, viste, tener a veces una reunión de equipo, un equipo grande, están 20, 30 personas. No tiene que ser una reunión súper formal, puede ser que estás discutiendo tecnologías o alguien está compartiendo algo y que tengas a un 60% en una oficina y hablen, el que está de afuera a veces se queda como si fuese una mosca en la pared, o sea, no puede intervenir, no puede interrumpir, o sea, el flujo se corta. Entonces, todos esos son desafíos que está viviendo cualquier empresa en este momento, pequeña, grande. Hay empresas que lo hacen muy bien, que tienen años siendo remotos previo a la pandemia y ya venían mejorando procesos. Obviamente es más fácil si son equipos más pequeños, pero cuando toca con equipos grandes, no sé, yo creo que el desafío, un desafío que tal vez no se habla mucho es mantener a la gente interesada en compartir cosas que descubren, cosas que le preocupan, en cosas que no saben hacer y las lleva a un grupo más grande y dice, mira, tengo este problema, ¿quién se le ocurre? Y yo cuando trabajé en formatos 100% presenciales, digamos, eso era natural. Todos los viernes había una reunión en una mesa y había cerveza al final de la tarde y se hablaba de un proyecto y todo el mundo charlaba como si estuvieras hablando de fútbol o de música o de lo que sea y hablabas de programación, hablabas de los proyectos. El formato híbrido ha hecho que eso sea una reunión en el calendar en donde te sumas y en donde la atención no es la misma, la intervención no es la misma y como digo, creo que no hay solución. Es como que más bien adaptarse a que ahora la realidad es esa. Y bueno, capaz yo creo que lleva mucho más trabajo. O sea, ya esas reuniones que tal vez hace unos años en la presencialidad se daban solas y la gente interactuaba y se disparaban las conversaciones, ahora tienes que tener un par de personas que estén empujando, como decía aquí en Argentina, remando las conversaciones, que esté trayendo los temas, que esté señalando, Jesús, ¿qué opinas? O sea, como que, viste, como medio salón de clase, cambiaron la Sí, dinámica eso sí he visto. para Sí, que es la gente como se involucre. más guiadita la cosa. Sí, ya, o sea, y eso se convirtió en la realidad. Hay gente que, no sé, también yo siempre he dicho que las reuniones que no son presenciales y sobre todo cuando tienes 10 reuniones al día o 5 o 20, las que sean, ya se convirtieron en como en algo que tal vez la gente no está al 100% en la reunión. Entonces, si yo estoy acá con ustedes ahora y tuviera acá una máquina y tengo un Slack y tengo un Visual Studio Code y mi atención a esta conversación va a ser, no sé, un 20%, un 80%, un 50%, pero no va a ser el 100%. Y eso creo que se ha perdido y cambió y creo que no hay vuelta atrás. O sea, simplemente va a haber que cambiar las dinámicas para funcionar alrededor de esta nueva realidad. Ganó el déficit de atención. Sí. No, fue difícil. Después de pandemia, nadie creía, o sea, yo no creía nunca estar trabajando remoto porque la presencialidad es brutal. Pero, bueno, tocó. Desde hace muchos años ya estamos trabajando. Yo trabajé remoto muchos años previo a la pandemia, o sea, te estoy diciendo, no sé, 2010, 2011, 12. Trabajaba de mi casa, tenía algún cliente afuera o colaboraba, me acuerdo, yo vivía en Venezuela, trabajaba con un diseñador que estaba en otra ciudad, o sea, pero claro, todo pequeño, equipos pequeños. Pero cuando pasé a estar en un equipo donde éramos 10 personas, 12 personas, 15, 20, y estábamos uno al lado del otro, cada quien con un proyecto y demás, lo que aprendí, o sea, el volumen de información que consumía directo de la fuente de gente con experiencias, con ensayo, error y demás, fue los años donde aprendí más, donde crecí más y vi ese contraste. Y de hecho los estudios dicen que para personas que son junior, este tipo de cosas, el tema remoto no es muy bueno porque no aprendes igual. Pero es que Entonces, imagínese, usted en la oficina le mientras no pregunta a tengas alguien. mientras no tengas un nivel de experiencia, es muy difícil que tengas que trabajar remoto y no
porque no lo vas a lograr. Sí, que en la oficina se le pregunta a alguien, pero imagínense cuadrar un meet para preguntarle a alguien. No, ya la gente dice, no, demasiado. O sea, mucho. No va a pasar. Sí. No es lo Mira, mismo. Ronald, y hablábamos de temas de CSS y lo que ha sido su evolución. Hablamos también de algunos frameworks, nombraste ahorita hace ratico React Native, pero ¿qué cambios te parecen más significativos en la forma en la que construimos las experiencias digitales hoy? No sé si quieres hablar un poquito de aquí ya de inteligencia artificial o cómo Sí. ves tú todo este tema de la evolución y estos cambios que hemos tenido o que han Siguiendo- sufrido toda la industria. Siguiendo un poco la dinámica, creo que hay dos temas ahí. Uno un poco hablando de CSS, de estándares y de framework, creo que ahora, bueno, ambos temas, ya hablando de inteligencia artificial también, pero sin ni siquiera tocar ese tema todavía, creo que hoy hay más facilidades para ciertas cosas que consumían mucho tiempo, que tal vez no eran las más complejas. O sea, a veces, tal vez hace 10 años programar, tú durabas el 80% del tiempo haciendo carpintería, digamos, que era, o sea, estaba haciendo todo un montón de cosas repetitivas que en todos los proyectos tenías que escribir y tenías que, bueno, hacer un montón de No, base yo que no... recuerdo que, de hecho, no, yo recuerdo de hecho que ya muchas agencias, yo trabajé en una agencia también, y ya las agencias tenían como todo su Su dashboard hecho. bootstrap. Y todo el mundo tenía un dashboard y todo el mundo tenía no sé qué, y ya creaban sus propias plantillas y borran. Claro, se trabaja en función de eso para no repetirse, ¿no? Yo creo Repetir que tanto. eso evolucionó mucho también cuando se adoptaron frameworks. O sea, en un momento como que post-Flash, yo trabajaba en una empresa donde existía un framework creado internamente en la empresa para tener ya funcionando, llamemos single page applications y que tengas un montón de utils y de librerías y demás. Años después, la conversación era Angular, Vue, React, y hoy la industria, por no generalizar, pero o sea, todo el mundo trabaja con React o algo por ahí basado. O sea, como que se estandarizó mucho más de lo que hubo un momento donde había capaz más pelea por dónde iba, quién triunfaba con ciertas cosas. Y eso ayudaba mucho porque entonces ya la gente no tiene que reescribir, no sé, un router para no sé, tener una navegación recontra estándar en una aplicación. El cambio era más custom, todo. O sea, cada quien tenía, no, es que mi router es especial. Claro, una pelea de cuál ganaba. Entonces ya todas esas peleas como que se resolvieron, ya. Entonces creo que ahora hay más tiempo para dedicarle a las cosas únicas de cada proyecto. O sea, tú dices, bueno, este proyecto, la mitad de las cosas son estándar por cuestión de patrones de diseño, porque es lo que el usuario está acostumbrado. Y este 50%, bueno, es eso extra único que vamos a hacer para este proyecto. Entonces, creo que hoy hay más tiempo para eso. Hace unos años se perdía mucho tiempo en lo básico. Si hablamos de CSS, que es mi tema favorito de la vida, hace 10 años, hace 5 años, vamos a decir 10 años, se duraba muchísimo tiempo haciendo parches y parseando cosas para dar compatibilidad de browsers, y los browsers cada uno iba por su lado. Sí, qué Y desgracia. tenías un Sí, cliente loco. que decía, no, yo tengo todas mis licencias de Microsoft legales, entonces mis 2000 empleados usan Internet Explorer Explorer. 11. Internet Explorer 6. Claro. No, creo que el peor fue 11 porque como que ya existía Edge, pero había que darle soporte a Explorer 11, que fue el último Explorer, digamos. Y capaz me estoy equivocando, pero creo que era el último. Y entonces perdía muchísimo tiempo, o sea, tipo debugueando, me acuerdo, tenías que parsers, o sea, porque por ahí tú trabajabas ya con herramientas modernas. Existía CSS3 de hace mucho tiempo y podías hacer, no sé, un blending mode en CSS, pero no podías porque todavía tenías que darle soporte a ese X porcentaje de usuario y me voy a ir más viejo, tipo, me están llegando cosas a la mente, tipo, hubo unas versiones de Windows que incluso salían los Service Pack, pero no te actualizaban la versión de Explorer, entonces se quedó un Explorer mucho más viejo del momento, y bueno, se perdía muchísimo soporte, o sea, la innovación estaba frenada por
O sea, tenías que trabajar con lo más básico y no con lo más actual. Creo que No, porque ahora... antes se actualizaba era con Servipack. El Windows no Claro, era que uno. No, toca actualizar el kernel del Windows para que se claro. actualice. No era como ahora que Claro. te persigue, te dice, mira, no actualizaste, dale este botón. Entonces, eso hoy, y de paso hoy, las versiones entre una y otra no cambia nada, o sea, cambian cosas muy básicas, ha hecho que la gente pierda menos tiempo en compatibilidad y se dedique a trabajar con las herramientas que hay. Ahora, si nos vamos al tema de inteligencia artificial, que me parece ¿No? súper... Y que todo está, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, todos los navegadores están basados en Chromium y todos son iguales. Claro, Y es la misma cosa. Mira, hasta hace una semana no existía el navegador este de Atlas de OpenAI, pero fue lo único innovador. Y no sé en qué carajo está basado. Eso es un Electron En metido Chromium. de un Chromium también. Entonces, Es muy loco porque se en pusieron de realidad, acuerdo, pensábamos que no se iban a poner de acuerdo y la industria terminó estandarizando muchísimo. Hay gente que está haciendo mucho trabajo de eso que no, tipo, son organizaciones y están ahí luchando por estandarizar. Eso en una época era el lejano oeste y ahora Que con estamos... Chrome también, por lo menos Chrome sacó las PWA y creo que se murieron. No, no, todavía hay, pero Pero poquito, o sea, pero no como ellos pensaron que iban a dominar el murió mercado. claro, bueno, también venimos viviendo en React Native lo mató. años en donde todos los años hay un boom de algo que dicen que es el futuro y después no es tan futuro. Y bueno, obviamente en los últimos 2 años se ha hablado mucho de inteligencia artificial, que no es nada nuevo, pero que yo creo que los LLM permitieron que el mundo entero entienda y pueda acceder a los beneficios para lo que sea, para hacer recetas de comida o para programar o para lo que sea. Y yo creo que eso, hablando un poco de cómo ha cambiado, más allá de que ahora hay un montón de herramientas que previo a todo el boom de inteligencia artificial, yo estuve programando muy poco en los últimos años y estos últimos meses estuve desempolvando un poco y me di cuenta que, o sea, qué locura que, o sea, no quiero menospreciar nada, pero, o sea, dije que fácil, o sea, no me imagino cómo hubiesen salido proyectos hace 10 años, 5 años con las herramientas que hay ahora. Y una de las cosas, y no Hoy es en día tan mágico. yo pongo a mis hijos de 9 y 13 años a que hagan vainas en Lowell y relajado. El tema es que es eso, o sea, la velocidad en que puedes prototipar y que puedes tener un proceso de ensayo y error, la velocidad es casi que inmediata. Entonces, no es que va a llegar el cliente y se va a cortar todo un equipo de por medio y el cliente va a generar lo que necesita y ya no hay programadores, nada. Pero hoy, no sé si mañana cambie y por ahí va a cambiar mucho en un mes, en un día, en un año, pero hoy alguien que programa, que sabe programar, que tiene ideas de cómo resolver un problema, puede iterar muy rápido, puede tomar varios caminos y en una hora probé 10 cosas diferentes y esta es la que funciona. Antes, probar esas 10 cosas te llevaba 3 días Sí, no. y era 3 días debugueando, 3 días. O sea, hoy yo puedo debuguear sin entender que estoy debugueando, pero pruebo tres cosas y por ahí una funcionó y ahí me pongo me tomo el tiempo de ver y entender y cuál fue el problema, cuál fue la solución, por qué esto lo solucionó, qué perdí, qué gané. Pero hoy que cualquier programador pueda iterar rápidamente y ver resultados y demás, o sea, tú trabajas con cualquier LLM y te dice, este es el problema que tienes, esto es el código que tienes que pegar, por esto, este es el resumen de qué es lo que está fallando. Eso está buenísimo y te da una lección, pero si tú copias y pegas eso y corres, ¿funciona o no funciona? O sea, es esa velocidad nunca antes vista y yo creo que eso cambia un poco el tema del tiempo que a veces se perdía. O sea, yo tuve proyectos donde no tenías tiempo para hacer las animaciones que querías o hacer ciertas cosas que como que todos los usuarios iban a beneficiar porque perdías
3 días con un glitch que no sabe de dónde venía ese glitch. Hoy yo creo que ese glitch de 3 días lo resuelves en 3 horas y sigues haciendo lo que tenías que hacer. Y sacrificas menos cosas. Yo creo que ese es el gran cambio hoy. Hoy versus... Dice, yo tuve una reunión hace poco, esta semana, el fin de semana, y estoy hablando con una persona asesorándola en un proyecto. Me decía que, o sea, parte de su problema es que él quería entregar el producto completo, ¿no? O sea, quería crear la herramienta más arrecha, la más grande, no sé qué, con todo, que si se iba por microservicios, que si se iba por microfrontend, que todo ese tema de tecnología, y estaba tan enfocado en la parte técnica que no estaba viendo el producto y no estaba viendo la facilidad que hay ahora para validar el producto como tal. Entonces, me recordó mucho eso porque sí, hoy en día validar es sumamente fácil. Como te digo, yo ponía a los hijos a resolver un problema entre ellos. ¿Quién se baña primero? Hagan una aplicación. O ¿qué vamos a pedir de comida hoy? Hagan un dado y una aplicación que les diga qué van a comer hoy. Y así, chao. Y la velocidad es increíble. Sí. Uno puede iterar más rápido y probar, que antes le tomaban meses. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.